chicos, que a veces nosotros de manera irracional lo hacemos, pues, ¿no? Si no son las grandes empresas mineras, son en este caso, pues, las comunidades alrededor que viven a las orillas de los ríos y que obviamente contaminan este recurso natural. Entonces hay que darle una gran importancia a su uso, ¿no? ¿Ya? Y otra cosa es también, pues, felicitar a los alumnos, pues, que han rendido su práctica calificada con buena nota, ¿ya? Como una excelente nota. La idea es que esa nota se mantenga y puedan obviamente aumentar mejor, ¿no? Mejor califiquen su nota, ¿ya? No dependa, profesor, como tengo 20, sacó 20, ¿ya? Y recuerden que hay que promediar con la asistencia, ¿ya? Y la asistencia hay que tomar en cuenta el encendido de su cámara, ¿ya? ¿Ok? Que se vea así como me están viendo ustedes, no porque solamente vea el pelo del jovencito, de la jovencita, media cara, no es así, ¿ok? ¿Ya? Entonces tengan encendido su cámara y por favor que se visualice su rostro, ya se le dicen reiteradas veces, ¿ya? Y por último, también saludar a la institución por el logro conseguido en el examen de la UNI, ¿no? Que ha sido en la semana del 8 de marzo en adelante, con grandes ingresos, dos jovencitos a la carrera de ingeniería, ¿ya? Entonces, quien obviamente se esfuerza continuamente en sus estudios, logra ese objetivo, ¿no? Y obviamente ustedes tienen justamente digamos, tienen esa valla, ¿no? De superar y lograr ese objetivo, pues, ¿no? De ingresar en este caso, ya sea San Marcos, en el caso de ustedes, y otros jovencitos que van a ingresar a la UNI, ¿ya? Entonces, van a haber obstáculos, simplemente con constante estudio, ¿no? Me planifico bien cómo voy a organizar mis estudios, entonces conseguiremos ello, ¿ya? Bien, entonces nuestro tema de hoy nos toca desarrollar, ¿ya? Nos toca desarrollar el tema de bienes y servicios, ¿está bien? ¿Ya? Ok, entonces, por favor, todos ustedes enciendan su cámara, ¿ya? ¿Ok? ¿Ya? Todo está anotado acá, quienes encienden, quienes no encienden, desde la primera clase, ¿ok? ¿Ya? Entonces, por favor, con el encendido de su cámara. Paso a compartir en este momento la clase de hoy, ¿ya? Bueno, no, me acompañas con tu boletín, por favor, que lo tienes a la mano, ¿ya? Ok, por favor. Y nuestro tema de hoy, como podemos visualizar en la pantalla, espero que sí, es el tema de los bienes y servicios. ¿Está bien? Nos toca visualizar, o bueno, desarrollar, perdón, el tema de hoy, que son los bienes y servicios. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, claro, el tema más aborda tocar el tema de bienes. Ya vamos a tocar el tema de los bienes. Bienes, profesor, lo que encuentro yo alrededor, a nuestro alrededor, pues, ¿no? Lo que las cosas, los objetos que tienes en este momento en casa, ¿correcto? Simplemente van a ser bienes y que son utilizados, nosotros lo utilizamos para que consigamos satisfacer una necesidad. Profesor, los servicios también deben ser utilizados por nosotros, pero para que planteemos la diferencia, un servicio no se puede producir si es que no contamos con bienes. Creo que tiene sentido. Un médico, para que brinde una atención médica a su paciente, no podrá hacerlo si es que no cuenta con esos objetos o cosas que utiliza un médico. Entonces los servicios no existirían si es que no se tienen bienes al alcance. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Otra cosita, que la mayoría de bienes que en este caso existen de manera física. La mayoría, no te he dicho que son todos, la mayoría de bienes que el hombre produce, que es lo que nos interesa explicar y estudiar hoy, son de existencia física, de existencia material. En cambio, los servicios, ¿no? Que ustedes deben conocer, el servicio de internet, el servicio de salud, el servicio de educación, hoy en día que estamos viendo la educación virtual, son de existencia inmaterial, o sea, no tienen existencia física, ¿correcto? Entonces, esa es una diferencia, ¿ya? Todos los servicios que el hombre produce necesita utilizar bienes. Y si hablamos propiamente del servicio, el servicio no tiene existencia física, ¿correcto? ¿Ya? Los bienes, entonces, que vamos a tocar hoy, son aquellos que el hombre produce, pero también el hombre, para que produzca estos bienes, necesita justamente, ¿qué? Profesor, necesita en este caso, pues, obtenerlos.
¿Y de cómo lo consiguen? Pues no caen del cielo estos bienes, sino más bien son parte de la propia naturaleza. Como hemos hablado en la introducción, ¿qué hemos dicho? ¿Qué hemos dicho en la introducción? Que en este caso los bienes de la propia naturaleza, como el recurso del agua, el agua del mar, el agua del río, por ejemplo, que finalmente este agua del río que nace obviamente con una pureza al 100% durante su recorrido, sufre pues de desechos tóxicos, contaminación, etcétera, ¿no? Y que obviamente eso trata de ser procesado por la empresa Sedapal para que llegue ese agua de manera, digamos, transformada, procesada para nuestro consumo. Entonces, ahí estamos hablando, por ejemplo, pues, del agua potable, porque el servicio de agua potable que es brindado por la empresa Sedapal. Pero ese servicio no lo brinda Sedapal si es que no lo obtiene de la propia agua del mar, del río, que considera un recurso propio de la naturaleza. Entonces, si observamos acá, vamos a abordar la definición de los bienes en general. Hemos dicho que van a ser cualquier objeto o cosa que son utilizados para satisfacer una necesidad humana, ¿correcto? Entonces, un conjunto de bienes estamos viendo a nuestro alrededor. Claro, la mayoría de ellos vamos a centrarnos más en los que produce el hombre, los que genera el hombre, que es lo que le interesa más a la economía. ¿Estamos? ¿Ok? Si me sigues en tu boletín, estamos viendo en la parte de la definición de bienes, estamos viendo la parte de clasificar los bienes. ¿Cómo lo clasificamos a los bienes? ¿Correcto? Ya. Tienes, por ejemplo, ¿a qué bienes? Tienes a los bienes económicos y tienes a los bienes libres. ¿Ok? ¿Cómo lo clasificamos de forma general? ¿Ya? En el Internet podemos encontrar otro tipo de clasificación de los bienes. Estamos hablando de un marco general. ¿Ya? Entonces, lo que se utiliza más en preguntas para la universidad. Económicos y libres. Ahora, viendo las características de cada uno, tienes acá los bienes libres, en primer lugar, que son aquellos que la naturaleza nos ofrece. ¿Está bien? Toda la naturaleza nos ofrece, en abundancia, ¿correcto? Tienes, por ejemplo, el aire que respiramos constantemente, ¿ya? Los rayos del sol, estás viendo ahí, por ejemplo. Tienes las lluvias, tienes el bosque, por ejemplo, tienes los yacimientos mineros. Estoy citando ejemplos de bienes libres, bienes que son ofrecidos por la naturaleza. ¿Está bien? Ya. Profesor, otra característica, como te dije, son abundantes. Si te pregunta, ¿la cantidad de los bienes libres cómo son? Son abundantes, son ilimitados. ¿Ya? Viene de repente una pregunta curiosa, y profesor, pero ¿podrían desaparecer estos bienes? Eso dependerá del uso racional que se le dé. El hombre, ¿cómo lo utiliza? ¿Cómo lo utilizaremos nosotros? Porque se entiende que el uso de estos bienes tiene que también ser utilizados correctamente porque hay que pensar en las generaciones futuras. Si vamos a hacer un uso irracional, estamos por obviamente ver la desaparición, la extinción de estos bienes. ¿Está bien? Entonces, meter esa idea pues en el ser humano, sobre todo pues en los dueños, particularmente yo hablo de empresas que no piensan racionalmente cómo hacer uso de estos bienes, vienen las consecuencias. ¿Correcto? ¿Ok? Ya. ¿Qué más? Presentan valor de uso. Aquí, por favor, tienes la definición en tu boletín. ¿Ya? ¿Qué cosa es el valor de uso? ¿Ya? Te dice que es la capacidad que tienen los bienes de poder satisfacer necesidades. Está en tu boletín. O sea que utilizo estos bienes de la naturaleza, me satisfacen una necesidad. Un bosque, por ejemplo, hay un bosque, por ejemplo, si va a ser utilizado ¿para qué? Para talar. Si talamos ese bosque, conseguimos troncos de árboles. Y esos troncos van a ser utilizados para luego convertirlos ¿en qué? En muebles, por ejemplo, ¿no? Entonces tienen un valor de uso, ¿sí? ¿Correcto? Ya está. Aprovechamos la fuerza motriz de las aguas de los ríos, ¿no? Porque también eso ayuda a generar energía eléctrica. Entonces, satisface una necesidad el uso de los bienes libres. No tienen dueño, nadie se apropia de ellos, ¿correcto? Y no presentan valor de cambio. Ese valor de cambio también lo tienen en su boletín. En sencillas palabras, que no puedo cambiar esos productos por otro.
no puedo cambiar el aire que respiro por otro producto, o las lluvias, o el bosque que te acabo de mencionar. No se pueden cambiar, porque para cambiar un producto se requiere dinero, requerimos de dinero. Ah, y entonces, profesor, pero los bienes que produce el hombre sí deben de tener ese valor de cambio, por supuesto, deben de tener ese valor de cambio. ¿Ok? Ya. Alcance de los bienes económicos, sus características, lo produce el hombre, tienes ahí ejemplos, el aire embotellado. Profesor, el aire que uno respira es un bien libre, pero el aire embotellado, aunque acá no se ha visto este producto, por ejemplo, yo te hablo de China. China es un país contaminado, y los chinos, por más que, por ejemplo, utilizan ya mascarillas, pero claro, uno lo está viendo lo de la pandemia, pero los chinos ya venían utilizando las mascarillas desde años atrás, porque era contaminante, o está muy contaminado sus ciudades. Y una empresa canadiense vio esa situación que pasaba China y comenzó a ofrecer aire embotellado. Entonces ahí lo tienes, ahí ves en este caso el ejemplo de que ya sería el aire embotellado un bien, pero producido por el hombre. La lacton, las mascarillas y todo lo que puedes encontrar alrededor son bienes que produce el hombre, son escasos, son limitados, en cantidad me refiero, presentan valor de uso también, tienen propietario, tienen dueño, y recuerden que si tiene valor de uso, es la característica en común, ¿ya? La característica en común, valor de uso, satisfacen ambos satisfacen necesidades, ¿ya? Tienen dueño y tienen valor de cambio. ¿Por qué? Porque se cambian con dinero. ¿Dónde? En el mercado, ¿correcto? Ahí está la diferencia de los bienes libres y económicos, sus características, ¿está bien? Ya. Ahora, lo que ves en tu boletín es la clasificación de los bienes económicos, como estás viendo en el cuadro. ¿Ya? Vamos a seguir ese orden. Si tú ves en tu boletín, solamente está definido qué son cada uno de ellos. Si tú ves en la primera columna, duración, destino, función, naturaleza, etcétera, son los criterios que se utilizan para clasificar a los bienes económicos. ¿Ok? Entonces, si te preguntan, ¿qué criterio se utiliza para clasificar a los bienes económicos en bienes de consumo y bienes de capital? Criterio. El criterio se llama, profe, destino. Esa es la pregunta. ¿Qué criterio se utiliza para clasificar a los bienes económicos en materiales e inmateriales? El criterio se llama naturaleza. ¿Está bien? Entonces, es así como se tiene que entender este cuadrito que ves acá. ¿Hay que añadir ejemplos? Obviamente que sí. ¿Ya? Entonces vamos a empezar, siguiendo ese orden. ¿Ok? Ya. Vamos por acá. Clasificamos a los bienes según su duración. Ya, según su duración, ya, tienes acá qué tipo de bienes. ¿Qué tipo de bienes encontramos acá? De acuerdo a su duración. Ok, Leinin, no te preocupes. Ya no te preocupes. Ok. Bienes fungibles. ¿Y qué más? Bienes infungibles. ¿Está bien? Ya. Ahí te dice fungibles que no tienen corta duración. ¿Ya? Y tienen larga duración los otros. ¿Correcto? ¿No? Otro concepto que podemos darle es que se consumen en el primer uso. Ya, pero justamente cuando hablamos del consumo, ¿qué quiere decir? Que, profesor, yo estoy consumiendo esos bienes y al consumir esos bienes pueden desaparecer de forma inmediata. Pero también acá tengo que encontrar otra característica de que cada vez que yo lo utilizo, va perdiendo su forma. Va perdiendo su forma. ¿Correcto? Por ejemplo, las mascarillas. Porque las mascarillas, uno dice, profesor, mi mascarilla lo utilizo a diario, pues, ¿no? Ya, pero lo correcto sería es que estas mascarillas sean utilizadas una diariamente. Pero eso es imposible, pero ese es el uso correcto de la mascarilla. Porque quieres o no te protege, pero al salir a la calle hay bacterias que ya lo contaminan a su alrededor. ¿Mm? Entonces, el verdadero uso de las mascarillas, sea KN95, sea las quirúrgicas, son de uso diario. ¿Mm? Pero como el peruano no tiene tanta economía para estar comprando diariamente estas mascarillas, ahora se dice en la situación de que uno lo utilice pues una semana, 3 semanas, 3 meses, qué sé yo, más tiempo. Entonces, ¿ese es antihigiénico, profe? Claro que sí, pues, pero es el contexto en el que estamos. ¿Ya? Entonces, hay una pregunta, las mascarillas que se utilizan, por ejemplo, los médicos, ¿tú te das cuenta en los hospitales? Las enfermeras, ¿van a guardar su mascarilla?
Profe, no, sí guardan, profe, sí guardan, profesor, porque no llega la ayuda del Estado. ¿Qué pueden hacer? Pues, ¿no? Pero el uso es diario, ¿correcto? Entonces son considerados de bienes fungibles, son de corta duración. Los jabones, por ejemplo, que no lo mencionan acá. Cada vez que utilizo los jabones, todos los días me tengo que bañar para estar fresco en la clase, ¿no? Ah, ya, va perdiendo su forma como es originalmente. A eso me refiero con bienes fungibles. Infungibles o duraderos, tienes acá que ya tienen mayor duración, tú lo utilizas y no va perdiendo su forma, ¿no? Tu celular, un televisor, tu ropa de vestir, tu mochila, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Entonces ahí tienes la primera clasificación con ejemplos de bienes fungibles, bienes infungibles. ¿Ya? Ahí tienes que ver el concepto y con los ejemplos. ¿Ok? ¿Estamos? Siguiente criterio que nos dice, siguiente es el destino. Ya, destino por acá nos dice bienes de capital y bienes de consumo. Agarremos con las mascarillas, profesor. ¿Las mascarillas qué serían? ¿Bienes de capital solamente? ¿Bienes de consumo solamente? Tú me sigues en tu boletín porque estás leyendo el concepto. ¿Qué cosa es bien de capital? ¿Qué cosa es bien de consumo? ¿Las mascarillas qué serían? Profesor, va a depender, ¿no? Ya. Profesor, ¿de qué va a depender? Puede ser bienes de capital y pueden ser bienes de consumo. Bienes de capital, ya. ¿Por qué? Porque son aquellos que van a generar otros bienes o servicios. Las mascarillas es un implemento de los enfermeros, de los médicos para brindar el servicio de atención médica a sus pacientes. ¿Está bien? Yo cuando utilizo un bien para generar otro bien u otro servicio, entonces es un bien de capital. ¿Mm? Yo soy profesor, mi tiza, la tiza, que bueno, se extraña pues las clases presenciales también, ¿no? La tiza, profe, ya la tiza para usted, ¿qué es? Ah, para mí es un bien de capital, porque gracias a la tiza yo estoy brindando un servicio de educación. La tiza, la pizarra, la mota, por ejemplo, que se utiliza en los salones de clase, los profesores para que hagan su clase, su esquema de clase. Para el profesor son bienes de capital. Entonces todo depende del uso que uno le vaya a dar. ¿Mm? Para las mascarillas, las enfermeras, los médicos son para ellos bienes de capital. Para, profesor, pero ya en mi casa también utilizamos mascarillas, ¿no? Para protegernos. Y el proteger es justamente una necesidad que buscamos satisfacer. Entonces, para nosotros, las mascarillas que utilizamos en casa, mi familia utiliza en casa, ya sería un bien de consumo. ¿Ya? Ya sería un bien de consumo. Entonces, hay que ver cómo es la pregunta, cómo te hacen la pregunta. ¿Mm? El señor Ramírez tiene un automóvil propio para brindar un servicio de taxi. Tiene un automóvil propio para brindar un servicio de taxi. Ese automóvil del señor Ramírez, ¿qué bien es según su destino? Profe, ya lo ha dicho, si es para brindar un servicio de taxi, es un bien de capital. Pero el señor Ramírez los días domingos utiliza su automóvil propio para sacar a su familia a dar una vuelta por el parque, hacer un paseo corto. Que los domingos están prohibidos salir, pero no ya los sábados, el sábado, que sé. Domingo hay restricción vehicular, creo. Ya. Sábado. Ya, sábado no trabaja, sábado sale. El sábado es para él día de familia, ya sale y saca a pasear a sus familiares. Como no brinda nada un servicio, entonces ahí más bien el señor Ramírez utiliza su automóvil como un bien de consumo. Entonces, repito, la clave está en el uso. ¿Ves ahí una máquina de coser? Mi abuelita utiliza la máquina de coser para tejer chompas. Entonces, esa máquina para tu abuelita, ¿qué sería? Un bien de consumo. Pero si esa máquina de coser se utiliza en un taller textil para hacer prendas de vestir, es otra cosa, profe. Ahí ya sería un bien de capital. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, repito, todo depende de la pregunta, cómo te planteen. ¿Ya? ¿Qué destino o uso se le va a brindar a estos bienes para diferenciarlos en capital o en consumo? Cuadernos, me pregunta David. Los cuadernos, profe, bueno, a ver, los cuadernos generalmente lo utilizan los alumnos, ustedes, tus cuadernos, los cuadernos que tienes ahí. ¿Qué son para ti tus cuadernos? En este caso, bien de consumo. ¿Mm? Bien de consumo. Ya, yo tengo un cuaderno para, a ver, hago mis apuntes, a ver, hago mis apuntes, hago mis cuentas, ¿no? Utilizo para brindar, para hacer mi trabajo. Trabajo, pero para yo trabajar necesito un cuaderno para llevar mi contabilidad, mis ingresos, mis gastos. Entonces, si yo trabajo y mi parte de mi trabajo es usar un cuaderno para tener cuánto ingresa de dinero, cuánto sale de dinero, ese cuaderno para mí es un bien de capital. ¿Mm?
Entonces, repito, todo depende del uso que se le va a dar. ¿Ok? ¿Ya? Seguimos. Dice el orden siguiente, función. La función, a ver qué nos dice función. Tienes bienes intermedios y tienes bienes finales. ¿Ok? ¿Ya? ¿Me disculpan un ratito? Ya. Bienes intermedios, chicos. Bienes intermedios. A ver, ¿qué son bienes intermedios? Son aquellos que requieren de cierto grado de transformación. O sea, todavía no están listos para su consumo. ¿Ya? O sea, todavía falta. No están aptos para el consumo humano, me refiero, el consumo humano. ¿Está bien? Todavía requieren un proceso de transformación. Y ahí ves en el ejemplo, tienes harina, la harina, por ejemplo, para el pan, la tela para la ropa, la madera, por ejemplo, que otro que te puedo citar son los plásticos, el acero, por ejemplo, son bienes intermedios. Si no me equivoco, en tu boletín también le dan otro nombre, dice insumos, ¿ya? Los bienes intermedios también son llamados insumos, ¿ok? Bienes finales, supone que ya están listos para su uso o para su consumo humano. Uso o consumo humano, ¿está bien? El pan, la camisa, los muebles, en fin. Entonces ahí estamos viendo la forma de clasificar a los bienes intermedios y a los bienes finales. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Ok? Entonces, profesor, las frutas para Brenda. Brenda tiene su juguería. Se supone que prepara jugos, claro. Ya. Entonces, las frutas para Brenda, ¿qué serían? Ah, ya, las frutas serían pues como insumos para que pueda preparar sus jugos y venderlos. Claro, son bienes intermedios. ¿Mm? O las frutas que tú te compras. Ah, no, las que tú te compras para tu consumo humano directo, que sería en este caso. Sería en este caso bien final, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, los bienes intermedios, repito, son bienes, son conocidos como insumos, ¿correcto? ¿Ya? Y los bienes, a ver un momentito. ¿Qué pasó? Me han quitado la... Ya. Sí, eso, ¿no? Ya hemos hablado de función, ¿está bien? Función. Sigue la siguiente, chicos. Naturaleza. ¿Está bien? Naturaleza. A ver. Bienes materiales, bienes inmateriales. Ya, materiales, el otro nombrecito que estás viéndolo ahí, cómo se van a llamar, son los que tienen existencia física. Bueno, la Profesor, mayoría no de está bienes... compartiendo la pantalla. No está compartiendo la A diapositiva. ver. Gracias. ¿Qué pasó? Vamos a ya. ¿Me pueden habilitar como anfitrión, por favor? Coanfitrión. Gracias. Ya, ¿dónde estoy? Y ahora sí creo, ¿no? Sí se ve, profesor. Ya, sí se ve, ¿no? Ya, ahora que ya. Ok, ya. A ver. Bueno, estamos en esta parte, ¿no? Ya lo están viendo ahí. Naturaleza. Se clasifican como en bienes materiales e inmateriales, ¿no? Hemos dicho que los materiales son los que tienen existencia física y los inmateriales son los que no tienen existencia física. Profesor, la diapositiva está en pausa. Eso estoy viendo ahorita. Sí. ¿Qué pasa con la... ¿Qué sucede? Entonces esto ahí se ve todo, ¿no? A ver, un poquito. Etcétera.
Ya, tengo un pequeño problema. Se puede visualizar ahí, ¿no? Sí, Sí, profesor. ¿no? Ya, a ver, trabajemos de ese modo, la clase ya. Vemos acá, bueno, ya estás viendo acá de manera general la clasificación de los bienes. Ya, inmateriales son los que no tienen existencia física. Ya, las marcas que existen de varios productos en el mercado, ya no, por ejemplo, no podemos darle una forma definida, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la marca Coca-Cola, la marca Gloria, Colgate, en fin, variedad de marcas de productos que tú debes conocer. Entonces, si nos enfocamos en la marca propiamente del producto, no se le da una forma definida. Tiene una forma circular, tiene una forma rectangular, cuadrangular, en fin. Como sí lo podemos definir para los bienes materiales. Una cuenta bancaria, ¿sabemos que existe, profesor? Sí, pero no tenemos idea de qué forma tiene esa cuenta bancaria. Pero existe, claro que sí. Entonces, ahí estamos hablando de bienes inmateriales. O hablamos de las patentes. Las patentes, profesor, es un permiso, es una autorización. ¿Quién te lo va a dar o quién nos va a dar esa autorización? Indecopi, si hemos escuchado en algún momento de esta institución estatal. ¿Ya? Indecopi nos da esta patente, nos da el permiso para que nosotros podamos ofrecer nuestro producto, ¿ya? Que hemos creado, que hemos generado, sin que nadie lo pueda copiar, sin que nadie lo pueda, el término que llaman piratear, ¿ya? Entonces, por eso que en este caso hacemos uso de la patente. Ya la patente es limitada, claro, porque nos va a decir Indecopi hasta qué tiempo quieres tú que tu producto sea puesto en el mercado sin que sufra alguna copia de él. Entonces, como es algo inmaterial, es un permiso, como te explico, que sería un bien intangible, inmaterial. ¿Ya? Y profesor, ¿solamente estos permisos los da el Estado? No, porque también hay empresas grandes que son los que van a dar ese tipo de permiso a otras empresas. O sea, entre privados también se dan ese permiso. Entre el Estado y una persona que quiere promover su producto en el mercado sin copia alguna, entonces el Estado le va a dar este permiso llamado patente. Pero ustedes, a ver, cuando han salido por afuera o quizás han ido a este lugar, no sé, pienso yo, Kentucky Fried Chicken, han ido de repente a McDonald's, ¿no? A consumir un producto. Entonces, yo al ingresar a este establecimiento, sé que este lugar, o sea, el McDonald's no es peruano, es extranjera, es de Estados Unidos. Entonces, la empresa de Estados Unidos, el dueño de McDonald's de acá de Perú, ¿ya? Le ha solicitado al dueño de McDonald's en Estados Unidos que su establecimiento sea colocado en el Perú a cambio de un pago, ¿ya? Yo quiero poner un McDonald's aquí frente de mi casa, se me ocurre, ¿ya? Entonces yo quiero que un McDonald's sea acá frente de mi casa, entonces yo tengo que hablar con el dueño de McDonald's. Entonces el dueño de McDonald's tiene que dar un permiso, una autorización, que se va a llamar ¿cómo? Se va a llamar franquicia. Ahí hablamos de las franquicias. Entonces, si me da la franquicia el dueño de McDonald's en Estados Unidos para que yo coloque el McDonald's acá y yo lo administre acá en el Perú, a cambio de un pago, hablamos de ese término, ¿no? De la franquicia, que también sería un bien inmaterial. ¿Ya? Seguimos por acá. Tenemos el siguiente, que sería, ¿de acuerdo a qué? A su aspecto jurídico. ¿Ya? Su aspecto jurídico, muebles e inmuebles, muebles que se van a movilizar de un lugar a otro, ¿ya? Los inmuebles que van a tener una posición fija, como lo estás viendo en el ejemplo, ¿ya? Los lactos, los aviones, los barcos o yates, creo que en la imagen es un yate, me parece, ¿ya? Trenes pasan a ser bienes inmuebles, que tienen una, como te dije hace un momento, una posición fija, no pueden ser trasladados por el hombre, ¿ya? Entonces tienes bienes muebles, bienes inmuebles. Otra clasificación, siguiente, las dos últimas si no me equivoco, es según su relación entre sí. Entonces acá vas a relacionar a dos bienes, ¿ya? Vas a relacionar dos bienes. Tienes el primero, los bienes sustitutos, el otro nombrecito está debajo, y a los bienes complementarios. ¿Ya? Bienes sustitutos, ya son bienes que se pueden reemplazar para satisfacer una misma necesidad. Tú lo puedes reemplazar. O consumo uno o consumo el otro. O utilizo uno o utilizo el otro. No hay necesidad de utilizar los dos a la vez. Solamente uno de ellos. ¿Está bien? Si decido utilizar el producto A,
dejo de lado al producto B. ¿Mm? Si utilizo el producto C, dejo de lado el producto D. Entonces, si se dan cuenta, estamos haciendo uso de ¿qué? Al momento de elegir, en usar uno y dejar de lado el otro. Profe, el costo de oportunidad. El costo de oportunidad que ya debes de tener en cuenta qué cosa es. Lo relacionamos con los bienes sustitutos. O pollo o pescado, o café o té, o lápiz o portaminas, en fin, decidas tú qué producto utilizar, ¿no? O gaseosa o agua mineral, decides tú qué utilizar. Los complementarios es lo contrario, digamos que acá sí hay que utilizar los dos bienes a la vez, ambos a la vez, ¿ya? Si voy a utilizar, a consumir una taza de café, requiero utilizar, particularmente uso stevia, ya, taza de café, stevia. ¿Está bien? Ya, ahí está. Para mí, o para ustedes, lápiz y borrador, ya está. ¿Mm? Listo. Cocina, tenemos el uso del gas doméstico y el uso del gas natural, dependiendo que tengas en casa. ¿Mm? Esos baloncitos son de gas doméstico, que están, creo que han subido de precio, si no me equivoco, he escuchado por ahí, y el gas natural. Entonces, cocina y gas natural, ambos pasan a ser bienes, en este caso, complementarios. Tu plato y cubierto, en fin. Entonces ahí estamos viendo la diferencia. Bienes sustitutos, bienes complementarios, ¿qué pasan a ser? ¿Sí? Y por último, tenemos acá los bienes de acuerdo a su relación con el ingreso. El ingreso, chicos, a lo que ganará, o lo que gana papá o mamá, ¿no? El sueldo que gana o el salario que gana papá o mamá al fin de mes. A ese ingreso me estoy refiriendo. Y de acuerdo a ello, bienes normales y bienes inferiores se van a clasificar. ¿Ya? Entonces, normales dice, a ver, ¿cómo interpretamos acá? Si aumenta el ingreso, entonces aumenta el consumo. Si mejoran tus ingresos, imagínate que tú estás trabajando, ¿ya? Como una gran profesional y te están pagando bien, entonces vas a aumentar tu nivel de consumo. Y yo pregunto, y lo puedes ver en la imagen, no tienes celular. ¿Cuál de los celulares te comprarías? ¿El que está con teclado, que todavía lo puedes encontrar en el mercado, profe? Me gusta ahorrar, soy duro, no quiero gastar y me compro porque yo solamente quiero comunicarme con mis amigos y nada más. O el celular debajo, que tiene cuántas aplicaciones por utilizar. Más moderno, ¿no? Entonces, como que yo le veo que el celular debajo es de mejor calidad que el otro, ¿no? ¿Ya? Y si no me equivoco, a ver, a ver, a ver. Sí, me van a disculpar. Está al revés la imagen, ¿ya? Disculpen. Este celular de acá tiene que estar acá arriba, ¿ya? Tiene que estar acá arriba y este de acá debajo. Porque los bienes normales pasan a ser productos de mejor calidad, ¿ya? Los productos de mejor calidad. ¿Está bien? Entonces el celular con teclado, ¿ya? En este caso sería un bien inferior porque son de baja calidad. ¿Ya? Pero ahí un poquito me confundí. Como estás viendo acá el pollo entero, ¿ya? Comprarse un pollo es algo que compra un pollo entero diario, pues que tiene dinero, pues, ¿no? ¿Ya? Y el que te compra diario, menudencia, como estás viendo ahí, son aquellas personas que no tienen mucho nivel de ingreso, ¿ya? Si de repente tú comprabas, inicialmente tú comprabas menudencia, por ejemplo, ¿ya? Con lo que ganabas, pero ahora estás ganando más porque tienes un mejor trabajo, un mejor puesto en la empresa, entonces vas a dejar de consumir estos bienes, estas menudencias, y vas a comenzar a comprar algo de mejor calidad, si me dejo entender. ¿Ya? Entonces, tienes acá la diferencia, ¿no? Bienes normales, trabajémoslo con aquellos bienes que son de mejor calidad, y los bienes inferiores como aquellos bienes que son de baja calidad. ¿Está bien? Muy bien. Tienes acá entonces la clasificación de los bienes, cómo vienen a ser, en este caso, los bienes económicos, ¿ya? Entonces, para ir viendo, ya, repitiendo acá, siguiendo el mismo orden, ¿está bien? Duración, cómo lo clasificamos, ¿ya? Lo habíamos dicho, creo que te dije las mascarillas, ¿no? Ya. Claro, es al revés. El caso del celular que habíamos visto es al revés. El de teclado es un bien inferior y el smartphone es un bien normal. Yo me he equivocado, estoy aquí aclarando ese ejemplo al final que hemos visto, ¿ya? Ya, las mascarillas hemos puesto acá como bienes fungibles. Entonces debe ser un uso diario. Si yo digo mascarillas para el siguiente criterio de clasificación, tendríamos que podrían ser los dos.
bien de capital o bien de consumo. Aquí muy atentos, atentas en la pregunta como le planteé. ¿Ya? ¿Qué más, profesor? ¿Qué serían las mascarillas? Bueno, sería un bien final, obviamente, ¿no? No es un bien intermedio, es un bien final. ¿Ya? ¿Qué más tienes acá, profesor? Naturaleza. Bueno, es un bien tangible, es un bien material. ¿Mm? ¿Ya? ¿Qué más? Profesor, tienes acá, a ver, aspecto jurídico, bienes muebles. Las mascarillas son bienes muebles. ¿Ya? Su relación entre sí. Bueno, si te dicen, por ejemplo, a ver, utilizar mascarillas con protector facial. Ah, los dos tengo que utilizar. Por ejemplo, cuando tengo que subir a una unidad vehicular, una unidad de transporte, ¿no? Ya sería bienes complementarios, ¿no? ¿Ya? Ahora, te dicen, ya, mascarilla KN95, la mascarilla quirúrgica. ¿Qué serían ambos? Bienes sustitutos, bienes sucedáneos, ¿correcto? O la mascarilla de tela, creo que también hay otro tipo de mascarilla. Ya, pues, se sustituyen también. Depende cómo te pregunten en el ejemplo. ¿Está bien? ¿Ya? Ahora, ¿bienes normales o inferiores? ¿Qué serían las mascarillas? ¿Dónde los colocaríamos? A ver. ¿Mm? Bien normal. ¿No? Las mascarillas. Creo que le están rematando la mascarilla, si me equivoco ya, ¿no? ¿Ya? Creo que a 3 soles. A ver, ¿dónde lo ubicarías? A ver, ¿en qué parte? A las mascarillas. A ver. Bien normal, bien inferior. A ver. Haríamos, a ver. Inferior. Dependerá también qué tipo de mascarilla, pues, ¿no? Creo que va a depender el tipo de mascarilla. ¿Ya? Bien normal. Ah, claro. Podrían ser los dos, pero como te repito, aquí también sería el caso de la preguntita, cómo te llegan a plantear, ¿no? Depende de la calidad, claro. Una respuesta más correcta, ¿no? La de Axel, depende de la calidad de la mascarilla, ¿no? Entonces, ya tú decides la calidad que tú le vas a dar, puedes colocarlo como bien normal o en todo caso como bien inferior. Muy bien, Axel, tu respuesta. Ya. Muy bien, entonces, ¿listo todos? Esa sería entonces la clase de hoy, ¿ya? Nuestra clase de hoy. Entonces vamos a pasar ahorita, voy a cerrar acá, a nuestro solucionario, ¿ya? Bien. Las preguntas de la práctica, chicos, a ver si alguien me puede dar una opinión así concreta. Fácil, difícil, está bien, quieren más, mayor dificultad del nivel de la pregunta, porque va a depender de ustedes, cómo quieran que se plantee, ¿no? He visto acá hay 2, 4, 6, 8, no, pero que estoy bien, 2, 4, 6, 8, 9 chicos que han sacado 20, perdón, 9, 10, 12 jovencitos han sacado 20 de nota, ¿ya? Entonces, va a entender que ha estado sencillo. Claro, hay 2 intentos, pero igual es una nota, buena nota. Entonces, a ver qué les ha parecido en este caso. Ya se viene creo que viene un examen parcial. Voy a dejar, chicos, esta semana una tareita. Voy a dejar una tarea, ¿ya? Para que me lo resuelva. A ver, a las 3 de la tarde yo voy a estar dejándolo en la plataforma virtual, ¿ya? Para que lo entreguen igual el plazo que sea el día jueves. ¿Ya? El día jueves me hacen llegar su resolución, ¿ya? La tarea está en Word, ¿ya? Me lo pueden mandar en Word o en PDF, ¿ya? Así yo lo voy a dejar. Entonces, a las 3 de la tarde estoy subiendo esto en la plataforma virtual, ¿ya? Y me lo envían al correo que también le estoy indicando el mismo correo. Está indicado ahí en ese caso, en la tarea, ¿ya? Entonces, ahí quisiera su participación, ¿ya? Eh, Ahí, como repito, en la tarea misma está indicado el correo, a dónde me la van a enviar. Ahí mismo. O sea, descarguen ahí, y ahí está el correo. ¿Está bien? ¿Ok? Ya. A ver, entonces pasamos rápidamente para terminar, ¿ya? Al solucionario. Bueno, ya si por ahí ya son chicos rápidos, hábiles, chicas hábiles, ya tendrán pues ahí la práctica con las claves.
A ver, entonces, vamos a ver por acá. Compartirlas. Ya, a ver. Bueno, está acá indicado la clave. Voy a ver si lo puedo. Bueno, ya para que puedan ver ya con la respuesta, ¿ya? Bienes aquellos creados o no por el hombre. Ya, los que produce el hombre y aquellos que no lo van a producir. Bueno, ya están acá viendo las claves. Ya están viendo acá las claves. Bienes libres, bienes económicos son bienes que satisfacen necesidades. ¿Está bien? Ya. Si satisfacen necesidades, a ver, Vanessa, característica de estos bienes, ¿cómo se llaman? Si satisfacen necesidades. ¿Recuerdas el nombrecito de la característica? ¿Bienes? Sí. ¿Qué tienen para que satisfacen ambos necesidades? ¿Cómo se llama la característica que tienen ambos? ¿Valor de qué? ¿Valor de uso? Gracias, Vanessa, gracias. Valor de uso, muy bien, valor de uso tienen los dos bienes. Ya. A diario podemos disfrutar del aire, de la luz, bueno, ahí está. Ya esos bienes, ahí te citan que son libres y una característica de ellos que son abundantes, perdón, son abundantes, correcto. ¿Está bien? A ver, Richard, ¿qué otras características más tienen los bienes libres? Aparte de ser abundantes. A ver, Richard. No presentan valor de cambio. Correcto, ¿qué más? No tiene uso de propiedad. No tienen claro, no tienen propiedad, ¿ya? ¿Y uno más? Tu compañera Vanessa lo dijo hace un momento, Richard. Tiene valor de uso. Gracias, tiene valor de uso, claro, ya está, muy bien. Vanessa y Richard. A ver, vemos por acá. La siguiente. Creo que tengo que renovar mi laptop porque no sé qué tiene. Ya. Tercera pregunta. A ver. Veamos. Carla, después de su clase de economía, se siente segura y puede afirmar que son ejemplos de bienes infungibles, los de larga duración. Ya. Y sería en este caso la vestimenta, libros y viviendas, ¿correcto? Sería en este caso bien ejemplos de bienes infungibles, para de acuerdo a la pregunta número 3. ¿Está bien? ¿Ya? A ver, Omar Ramos, a ver, la alternativa, lo puedes visualizar, que dice pizzas, carpetas, libros. ¿Qué, qué tipo de bienes económicos serían? Pizzas, carpetas y libros. ¿Cuál sería? Claro. Capital, ya, capital, pero no, recuerda, depende en el uso, ¿no? ¿Cómo te planteen? O sea, pueden ser capital, pueden ser de bienes de consumo, pues, ¿no? ¿Ya? Bien de capital, bien de consumo. Por ejemplo, cuando te dicen a ti, jovencito, salga a la pizarra y tome la tiza y responda a la pregunta. Cuando estás utilizando la tiza, cuando te la da el profesor para que respondas una pregunta de, qué sé yo, pues, de álgebra, a ver, resuelve usted, ya. Ahí tú la tiza, ¿cómo la estás utilizando? ¿Como un bien de capital? No, o sea, depende del uso, pues. Tengo que resolver, necesito resolver el problema que me está dejando plantear el profesor. Tienes una necesidad, consumo, pues, por eso. Correcto. O sea, las tizas pueden ser bien de capital, bienes de consumo. Depende del uso que se le va a brindar. Muy bien, David. Bueno, acá Omar, no sé qué le pasó. Ya, seguimos. Siguiente pregunta. A ver. Pues ya, ya para acabar. Esta es tercera, cuarta, ¿no?
Respecto a los bienes inmateriales, señale lo correcto. Ya, son creados por el hombre, pero no poseen existencia física. ¿Ya? No tienen existencia física. Muy bien. Ya. A ver. Aire Valencia. Aire Valencia. ¿Se encuentra? Sí, profe. Gracias. Buenos días, Aire Valencia. A ver. Buenos días, profe. A ver. Si tú quieres consumir dos bienes a la vez, ¿cómo son llamados? Aire. Si tú quieres consumir dos bienes a la vez, ¿cómo son llamados? A ver, Aire. A ver. Ya, Vanessa me respondió correctamente. David, no. A ver, la pregunta es para la jovencita Aire Valencia. A ver, ¿cómo sería? A ver, la jovencita Patricia Lazo, rapidito. Patricia Lazo, a ver, Patricia Lazo. ¿Cómo se llama? Si vas a utilizar dos bienes a la vez para su consumo, ¿cómo son llamados? Vas a utilizar el borrador con el lápiz. Ya pues. Muy bien, David, correcto. A ver, Patricia, ¿está Patricia? ¿No se encuentra Patricia? Estoy llamando a los que han sacado 20, ¿ah? Patricia Lazo, no le veo nada en su cámara, no sé cómo está en su cámara. ¿Ya? Ojo, que no es, sacan 20, las preguntas por lo menos estoy haciendo para ayudarles. ¿Ya? Si no están en la cámara es como que, ya saben, no han asistido. Axel, correcto. No, no me pongas signo de interrogación, sino ten segura tu respuesta, Axel. Complementarios, correcto. Correcto, Axel. Complementarios. Ya está. Ya. A ver, terminamos, ¿ok? Ya, seguimos la quinta pregunta. De acuerdo a su clasificación, se cumple que los bienes económicos, bueno, finales y están listos para su consumo. ¿Ya? Ahí te he puesto, ¿no? Te he puesto cada uno, cada alternativa, ¿no? Si son utilizados por empresas, son bienes de capital. ¿Ya? El consumo de bienes normales depende directamente de los ingresos, no depende de los precios. ¿Ya? Ingreso, precio. Ingresos sí, precios no. Los bienes sustitutos solo es necesario que se consuma uno de ellos, utilices uno de ellos, ya hemos explicado eso. El consumo de bienes inferiores depende de forma inversa de los ingresos. Como son de baja calidad, si tus ingresos mejoran, dejas de consumir esos bienes. ¿Está bien? Mejores ingresos, sacas un buen sueldo, un buen salario en tu trabajo, dejas de consumir estos productos. Clave sería la E. Y la última preguntita, Juan y Carlos toman un lonchecito juntos. Juana pide un café y Carlos un té. Si el café y el té son bienes sucedáneos, sustitutos, te puedes afirmar que al consumir uno de ellos, tranquilamente satisfaces ¿qué? Tu necesidad. O consumes uno o consumes el otro. ¿Estamos? Ya. Entonces, chicos, reiterando, no te olvides, voy a dejar una tareita, voy a dejarlo a las 3 de la tarde por la plataforma virtual, ¿ya? La E, utilizar argumentos racionales. Muy bien, excelente, David. La E, mientras que el mito es creencia, la filosofía es razón, racionalidad. No olvidarse, por favor. ¿Ok? El paso del mito a logos es entendido como, ¿cómo es entendido? El paso del mito a logos. ¿Qué clave le dieron? Parecía la pregunta anterior. La pregunta 1 es la E. La E. ¿Está bien? 1E. La pregunta 2. ¿Cuál es la pregunta 2?
La B dice por el abandono gradual de las narraciones ficticias por una explicación racional. Otra vez la palabra clave, ¿sí o no? La racionalidad. Nunca te olvides. El filósofo usa su razón. ¿Bien? 2. La C dice, la racionalización de los mitos para explicar el mundo. No, pues no es que se racionalizaban los mitos, sino se cambiaban los mitos por otra explicación. ¿Bien? La B, barco, es la más correcta. ¿Bien? Barco. La 3, el mito de Ragnarok. ¿Bien? ¿Cuál es la clave? ¿Qué tipo de mito es ese? Escatológico o cosmológico. Habla de la batalla final. En todo momento en que un mito te hable de la muerte, del final, eso es un mito escatológico. Entonces, 3. Ya está. 3A. Oh, perdón. E. 3E. Es por ser el final. ¿Eh? Prácticamente todas las culturas nos hablan del final de los tiempos. La 4 me dijiste... ¿Cuál era la 4? La 2. 2B. 1E. 2B. 3E. 3E. ¿Eh? 4. La 4 es el origen del mundo es un mito cosmogónico. Cosmogónico, no se olviden. Cosmos, universo. ¿Eh? 4D. Da. 4 da. ¿Eh? La 5, ¿cuál es la clave? ¿Por qué el esclavismo fue importante? Porque permitió que algunos hombres se dediquen a la contemplación del mundo. ¿Ya? Ujú. Sí, esa es la más correcta. 5E. Muy bien. Ya está. La 6, ¿qué mito es ese? El mito de Prometeo. De las piedritas que lanzaba. Un mito antropogónico, ¿sí o no? 6 barcos. 6 barcos. ¿Sí? La 7 y la 8. Aquí también se equivocaron varios. Los entiendo porque este es uno de los textos más complicados que hay. Yo mismo no lo entendía la primera. A ver, sería la clave de la 7 y de la 8. ¿Qué pasó? 7D, 8B. A ver, de los dos mitos mencionados en el texto, podemos afirmar ya, que en el mito de los hobbits existe cierta libertad con respecto al destino. Ujú, ya, ¿todos están de acuerdo? Y en la 8 barco, el mito mesoamericano mencionado en el texto es de tipo escatológico, eso sí, sí o no, está hablando del final del mundo, el final de los tiempos. De la 8 sí, un toque, mito escatológico, barco. Existe libertad ya que es lo que los dioses quieren, podrían evitar su final. Sí, eso lo menciona en una parte del escena. 7 entonces, ¿estamos de acuerdo? La 6 es la... ¿Dónde estás? La 6 dijimos que era antropológico, perdón, antropogónico. Antropogónico. ¿Ven? Arte. La 7, estamos de acuerdo que será la clave la D, dado, dado. Y la 8, mito
escatológico. 8 bar. ¿Saben? Ahí están pues las claves. ¿Ya? Si tienen algún problemita también con las preguntas domiciliarias, háganlas saber, por favor. ¿Saben? Lo importante es que entiendan el tema para que puedan responder bien sus preguntas del examen. Y lo felicito, por supuesto, a todos los que sacaron buena nota. Muy bien. Ahora continuando pues con la historia de la filosofía, ya pasamos a las personas que explicaban todo con mitos, con Zeus. Y aproximadamente al siglo VII antes de Cristo, 700 años antes, aparecen las primeras personas que dijeron, hey, pero ¿y si los dioses no crearon todo el mundo? Tal vez puede haber otra explicación. Aparecen los primeros filósofos. Ya hemos visto cómo aparecieron los primeros filósofos, ¿eh? Por ciertas condiciones. ¿Sí? Ahora, empezamos a organizar una historia de la filosofía. ¿Saben? ¿Cómo empieza todo, profesor? Todo empieza con los filósofos cosmológicos. Este es el famoso periodo cosmológico de la filosofía. ¿Sí? Cosmos, ya sabes, el origen del universo. Entonces aparece pues un señor, imagínate que estás en el siglo 7 antes de Cristo, estás con tu toga y ya estás cuestionando los dioses. ¿Sí? Y si Zeus no existe, o de repente Zeus existe, pero no controla todo. De repente es un dios con un poder finito que tiene final. Entonces, vamos caminando por la calle de Grecia, vemos las ciudades, pero lo primero que nos interesa es, si los dioses no crearon el universo, entonces, ¿qué fue? ¿De dónde viene todo el universo que está de nosotros? ¿De dónde vienen los árboles? ¿De dónde viene el sol, la luna? Empezaron a mirar el cielo. Entonces, la primera forma como empieza la filosofía y su periodo cosmológico es mirando a las estrellas. Por eso es tan importante contemplar la naturaleza. No es cualquier cosa. Los primeros filósofos salieron de las ciudades y miraron la naturaleza. Ahí es donde tuvieron sus principales reflexiones. ¿Y cuál es la primera pregunta? ¿Cuál es el origen del universo? ¿De dónde vino todo? Todo, la Tierra, de dónde vino todo el Sol, la Luna, todos. ¿Eh? Y al origen del universo se le denomina el arché. ¿Eh? Este término, por favor, siempre asócialo con el periodo cosmológico. El arché. El arché. ¿Eh? El origen del mundo, el origen de la naturaleza. ¿Eh? Ya sabemos que este grupo de individuos, los filósofos, representan pues a ciertos grupos de poder también. Y su explicación va a estar basada también en esas ideas del grupo de poder. Entonces, cuando el filósofo empieza a observar la naturaleza, se convierte en un físico. ¿Eh? Por eso se les llama a los primeros filósofos los físicos. ¿Eh? Ten en cuenta que todavía no existía la física como actividad. La filosofía es la primera, de donde salen todas las demás. Los físicos. Entonces ya tenemos palabras claves. El arché y los filósofos se dedicaban a investigar la naturaleza. Y ahí empiezan las primeras escuelas filosóficas. Primero están los jónicos o milesios, porque vienen del lugar llamado Mileto. ¿No? Es una zona, recuerda el mapa que te mostré la semana pasada, es una zona cerca que era territorio dominado por Grecia. Los milesios aparecen primero. Y aquí a quienes tenemos, a tres grandes intelectuales. El primer filósofo de la historia de la humanidad, Tales de Mileto.
Anaximandro, su discípulo, y Anaxímenes, el discípulo de Anaximandro. ¿Eh? Entonces aquí tenemos al primer grupo de filósofos, los primeros que investigaron el origen de dónde vienen los milesios. Los milesios. Aquí tenemos a Tales, Anaximandro, Anaxímenes. Empecemos con Tales. ¿Qué dijo Tales? Bueno, viendo la naturaleza, se dio cuenta que donde se formaban los charcos era donde crecían las plantas. Cuando iba caminando bastante rato, le daba sed. Mira cómo con simples, sencillas observaciones ya empieza el reflexionar filosófico. A medida que él iba observando la naturaleza, se dio cuenta que principalmente había vida donde había agua. Las plantas crecen con agua. Los animales y humanos necesitamos tomar líquido para poder vivir. Fíjate, sin tomar agua, te mueres. Cuando se cortaba, salía agua. Cuando iba al baño, salía agua. O sea, dijo, el ser humano está compuesto principalmente de agua. Para Tales, recuerda, estamos en Tales. Todavía no estamos con Aristóteles. ¿Eh? Falta todavía. Aristóteles llega en 300 años después. Recién estamos en el siglo VII. ¿Sí? Profesor, ¿qué fue primero, los filósofos o los metafísicos? La metafísica es un antiguo nombre que se le denominaba a los filósofos. Por lo tanto, son equivalentes los términos metafísica y los filósofos. ¿Eh? Pero ese es en la concepción y en la interpretación que te doy es filosófica. ¿Eh? Metafísica es filosofía. Pero hay otra que dice que la metafísica es lo sobrenatural. Por ejemplo, los que estudian fantasmas. Esa es otra acepción de la metafísica. ¿Eh? Cuando yo te diga metafísica, por favor, no pienses en fantasmas. No pienses en personas que mueven las cosas con su mente. No, piensa en la filosofía. Para mí, filosofía es lo mismo que metafísica. Meta, más allá. Física, lo que está más allá de lo físico. ¿Y qué cosa está más allá de lo físico? ¿Los fantasmas, profesor? No, el pensamiento. El pensamiento es lo que va más allá de lo físico. Por eso tu pensamiento es metafísico. ¿Está bien? Ya. Entonces, ahí están los filósofos o los metafísicos. ¿Eh? Entonces Tales miraba dentro de sí y miraba la naturaleza y todo veía agua, líquido, la humedad. La humedad entonces es el origen de todo el universo, de toda la naturaleza. Y cuando veía un río, iba a dar a la mar, se movía tanto que parecía que ese río tenía un pensamiento, sabía por dónde ir. Se iba más profundo en la naturaleza y veía las plantas y animales que se comían esas plantas y animales más grandecitos que se comían esos animalitos. Empezó a pensar, hey, aquí hay un orden. El origen de todo es la humedad, pero todo lo que ve en la naturaleza tiene orden. Y si algo tiene orden, quiere decir que es inteligente. Y si es inteligente, quiere decir que está vivo. Por lo tanto, todo el mundo es un ser vivo que piensa, que analiza y que se mueve en una dirección determinada. Mira, pues los primeros filósofos pensaron que todo en el universo está pensando. Es un ser vivo. Por lo tanto, ¿cómo se le llama esa postura que dice que todo el árbol, los animales, todos son parte de un pensamiento más grande, que es inteligente? Eso se llama
ilozoísmo. ¿Está bien? Son naturalistas, sí, por estar pensando en la naturaleza. Eso de hecho. Pero más se le considera los físicos, los jonios o milesios por el lugar donde salieron y los ilozoístas. ¿Eh? Ese término también asócialo por favor al periodo cosmológico. Todo tales. Ilozoísmo. Ilozoísmo. Zoísmo es animal. Todo es un animal viviente. Decían ellos que todo el universo es como un perro. El perro, tu perrito, se mueve para comerse o no. Raspa la puerta y busca comida. Igualito en la naturaleza. Por eso la naturaleza está viva hasta el día de hoy. Porque se mueve de tal manera que consigue lo que quiere. Satisface sus necesidades así como tú. Cuando tienes hambre, come. Cuando tienes sed, bebes agua. Cuando estás cansado, duermes. ¿Cierto? Eso es el universo también. Es un cuerpo vivo. Mira, pues entonces, no te olvides de quiénes son los primeros que pusieron esta idea del ilozoísmo. Te voy a preguntar en tu examen. ¿Está bien? Algo así como que, si pensamos que las cosas tienen un orden y se mueven para satisfacerse, ¿cómo se denomina esa idea? Eso es ilozoísmo. Tienes que, ¿cómo? Ilozoísmo, con H y Z. ¿Ven? Hilo. Ahí están entonces, tales. Y tales también se les reconoce porque decía que cuando los dioses están en la naturaleza, se meten a cada cosa, se meten al árbol, se meten al perro, se meten a ti, están impregnados en toda la naturaleza, están en todo. A pesar de que sea el primer filósofo y su explicación sea eminentemente racional del agua, igual creía en los dioses, ¿saben? Pero creía como que los dioses son esencias, como aire que se metía en todas las cosas. ¿Está bien? O sea, tú tienes algo de los dioses dentro de ti. Tu laptop tiene algo de los dioses dentro de ti también. ¿Está bien? A ver. Por eso había escuchado una vez que en la escuela de Pitágoras él tenía un alumno llamado Gibaso, que sería siempre era uno que necesitaba vertical, por eso alumno y pasa, le digo como arriba. Y le dije esta semana. Sí, claro, buena anécdota. Sí. Ahorita hablamos de Pitágoras y su escuela. ¿Eh? A veces algunos profesores hacen eso. Botan a sus alumnos al río. Tú sabes que algunos no tienen paciencia. Bien. Entonces ya vimos asocia tales, humedad. Tales, humedad. Tales, humedad. Escríbelo, por favor. Tales, humedad. Lo húmedo. Lo mojado. Y ahí sale toda la vida. Después viene su discípulo, Anaximandro. Anaximandro. Y le dijo a su maestro, maestro, estás equivocado. ¿Qué? ¿Por qué? A ver, pensemos. ¿De qué está hecho este plumón? Lo soy plástico. Lo soy tinta. En tinta también. En tinta. Pero eso tiene como un algodoncillo en la punta del plumón. ¿Ya? Bien. ¿Listo ver de qué está hecho el plumón? Muy bien. Ahora yo te pregunto, ¿y por qué esto es un plumón? ¿Por qué es un plumón?
¿Sabes por qué es un plumón? No porque tú le has visto plástico, no porque tú le has visto tinta, no porque tú le has visto una especie de esponjita en la punta. No, es algo más, es difícil de explicar, pero está en el plumón. Lo que le hace a este plumón ser un plumón no es lo que yo veo del plumón, es algo que está más allá. ¿Por qué lo crearon con ese nombre? Es porque le dieron algo que no se ve, no sé si me entiendes. Por eso, ¿cómo voy a ver algo que no se ve? Pues otra vez, con la razón. Entonces, este genial filósofo Anaximandro dijo, la naturaleza está hecha de algo, pero que yo no puedo ver. Es tan grande, es tan infinito, que se impregna en todo. Y además con mi razón, yo ni siquiera lo puedo pensar. Mira cómo el señor Anaximandro empezó a decir que hay algo tan, pero tan grande de lo que está hecho todo el universo, pero no sabemos qué es. Profesor, ¿cómo va a concluir que hay algo, pero no sabe explicar cómo? Igualito que ustedes. ¿Alguna vez tú has sentido que sabes algo, pero como que no lo puedes explicar? Te pregunto, ¿has sentido eso? Tienes un conocimiento que quieres sacarlo, pero no puedes. No puedes. Con las palabras que conoces, no puedes. Te preguntan todavía, oye, pero ¿sabes o no sabes? Y tú se explica, pero no puedo. Eso es el conocimiento indeterminado. Saber algo, pero no saber qué cosa es. Esa fue la primera gran idea en la filosofía. Estos filósofos ya están pensando que hay algo más grande que ellos. No descubrieron qué cosa era, pero sí lo pudieron pensar. Entonces, mientras que Tales decía, el origen es lo húmedo, Anaximandro decía, el origen es algo tan grande que no puedo decir qué cosa es. ¿Y cómo se le llama a lo que no puedo decir qué cosa es? Se le llama el abeirón. La paradoja de la omnipotencia. No conocer la paradoja de la omnipotencia. En un ratito me explicas, ¿ah? Entonces, abeirón significa lo indeterminado, lo infinito, lo eterno, lo que está en todo y es esencia de todo. Entonces, todos creían que se salió fácil. Anaximandro se salió fácil, tipo alumno que no ha estudiado para la exposición. Todos creían eso. Le preguntaba a Anaximandro, oye Anaximandro, ¿sí? ¿Cuál es el arché de la naturaleza? ¿Cuál es el origen de la naturaleza? Y Anaximandro, no sé. Oye, qué fácil, ¿no? ¿Eres filósofo o no? Sí. Entonces, ¿por qué no sabes? Porque es algo indeterminado, pues. Es algo más grande que tú y yo. Así respondían. Claro, no entendían su pensamiento. Así como te lo expliqué, no lo entendían. Y creían que quería zafarse del problema, pero no es así. Entonces recuerda, hay algo más grande que está en el universo. Es tan grande que no lo podemos conocer nosotros, porque somos seres insignificantes, muy pequeños para comprender esa gran idea que mueve el universo. No podemos comprenderlo, pero eso sí, te aseguro que está ahí, porque si no estuviese ahí, el universo no existiría. ¿Sí?
Hay algo que está ahí a tu alrededor. Hay algo que está en todo este lugar que no se ve, pero es lo que mueve a todo, a tu mascota, a ti, a tu cuarto, a tu laptop, mueve al sol, mueve a la luna, mueve todo, toditito. ¿Eh? Se llama el apeirón. ¿Eh? Entonces pones ahí al costado de Anaximandro, apeirón. Eso es el apeirón. ¿Eh? Y si estaba de acuerdo con su maestro en que el universo tiene vida. Es como un animal. Por lo tanto, también es ilozoísta. ¿Está bien? Ya está. Entonces te voy a preguntar quiénes son los representantes del ilozoísmo. Tales y Anaximandro. Anaxímenes. Rapidito. Anaxímenes dijo que el origen de todo... A ver, quédate sin respirar. ¿Qué te va a pasar cuando te quedas sin respirar? Te mueres. Son toque. Tú te vas a morir sin tomar agua, pero después de un año de que te quedes sin tomar agua. 8 meses, un año sin agua, te mueres. Está. Pero quédate sin respirar 2 minutos y te mueres. Por lo tanto, ¿qué es más importante? ¿El agua o el aire? El aire, pues. Necesitamos el aire para vivir. Todos los seres, todos. Entonces, ¿cuál es el arché de todo el universo? El arché es el aire, esa sustancia invisible, infinita, eterna y que le da orden a todo el universo. ¿Sí? Ya está, entonces ya tenemos al agua, al apeirón y al aire. Y a los tres se les considera los milesios, porque vienen de Mileto, la ciudad de Mileto. ¿Ya? Vámonos a otra región. Aquí tenemos la región itálica, cerca a Italia, lo que hoy se conoce como Italia. Aquí aparecen los pitagóricos, ¿sí? Itálicos o pitagóricos. Y por supuesto, su máximo representante, el primero en llamarse filósofo. Primero, el señor Pitágoras, el más conocido de todos. Vio la naturaleza. ¿Y qué es lo primero que vio? Pues que todo se puede contar. Yo puedo contar las estrellas, puedo contar cuánto mido, puedo contar cuántos pasos doy. ¿Se dan cuenta? La naturaleza está ordenada en función a los números. Dime algo que no se pueda contar, que no se pueda medir, que no se pueda cuantificar. Todo se cuantifica. Yo puedo contar cuántos cabellos tengo, mi edad, mi estatura, el tamaño de mi casa. Puedo medir absolutamente todo. ¿Saben? Lo que no se puede medir simplemente no existe. Así que Pitágoras dijo que el universo está en constante orden por los números. Está ordenado por la cuantificación. Así que ese debe ser la arché del universo. La cuantificación. Un número. ¿Sí? Y también se le reconoce a Pitágoras por ser el primero en formar sus seguidores. Pues. Estaban sus alumnitos que les gustaba sobre todo la matemática, la cuantificación. Bien. Ya sabemos cómo era Pitágoras con sus discípulos. No aceptaba mujeres tampoco, porque decía que las mujeres eran seres inferiores. O sea, discriminador era. Y también creía en la transmigración de las almas. O sea, que un alma se pasa a otra, y a otra, y a otra. Eso le llamó la metempsicosis. O sea, él tenía influencias de esas ideas religiosas también. Mira, pues, en lo racional siguen las ideas religiosas. Siguen. ¿Sí? Ya está, ya tenemos entonces al señor Pitágoras.
que era representante de los fonios, ¿no? Perdón, de los pitagóricos o itálicos. Itálicos, ¿cierto? ¿Ven? Son grupos diferentes, recuerda. Pero eso sí, todos, absolutamente todos, creían que el origen del universo era una sustancia. Una sustancia. Y por decir que era una sustancia, se le llamaba los monistas. Y entonces son varios nombres con los que se le conoce. Jónicos algunos, itálicos y también monistas. El origen del universo es uno solo, una gran sustancia. ¿Está bien? Ya. Y dentro de los monistas también hay, vamos a referirnos a batallas, confrontaciones de ideas. ¿Bien? Tenemos aquí a otro grupo, los eliáticos. ¿Bien? Entonces, para que nos dos iglesias. Y los áticos. Los ingleses están simulando británicos están pintados. Mientras los asiáticos están definidos con regiones distintas, pero conocidos como bonitas. Todos ellos son bonitas. Bonitas porque creen que la sustancia primera del origen del universo está en una sustancia. Y los universos también son universos. ¿Vale? Trata de hacer un mapita conceptual para que no te confundas por tanto nombre que está con el que estamos bombardeándote. ¿Ven? Véanlo en un mapita conceptual. Ya está. Entonces vienen los celiáticos. Y los celiáticos tienen como representante a este señor llamado Parménides. Parménides también fue un grande, uno de los grandes de la filosofía. Porque dice, ya está bien, voy a la naturaleza, observo la naturaleza, pero me doy cuenta de que yo estoy usando mi pensamiento para poder comprender a la naturaleza. Así que el trabajo primero debe ser en la razón. Esa cualidad que todos los humanos tenemos, la razón. Y con la razón descubrió algo maravilloso. Descubrió que las cosas tenían su esencia. Te dije, el plumón, ¿por qué es plumón? No es por lo que ves del plumón, es porque tú has definido el plumón. ¿Sí? La definición entonces hace las cosas. ¿Qué? Eso sí. ¿Por qué el mundo está tan ordenado? Porque tú lo has definido. Sabes qué es un lapicero. Sabes lo que es un cuaderno. ¿Sí o no? Tú has definido el mundo. ¿Y cómo has definido el mundo? Con tu razón, no con tus sentidos. Así que Parménides va a decir, la razón me va a permitir hallar el origen del universo. Y dio un paso más allá. No lo vio en la naturaleza, sino en una esencia.
Todas las cosas, dijo, tienen su esencia, lo que las define. ¿Está bien? Y lo voy a encontrar con mi pensamiento. Y a esa esencia le dio por primera vez el nombre con el que se le quedó para toda la historia y la filosofía. ¿Qué inventó Parménides? Inventó el ser. Esa palabra que nos va a seguir todas las clases de filosofía. Todas. ¿Qué es el ser, profesor? La esencia que define a las cosas. Y si las define, entonces las cosas están hechas de esa esencia. Todas las cosas tienen su ser. Todas. Y empezó una nueva tradición en la filosofía, llamada la ontología. Entonces Parmenides sería el que prácticamente fundó la ontología. ¿Te acuerdas de la ontología, sí o no? ¿Qué era la ontología? Lo vimos la segunda clase. Ontos significa ser. Por lo tanto, es la disciplina que nos permite percatarnos, pensar en las esencias de las cosas. Entonces, quítate la idea de que este plumón está hecho de plástico. Eso no importa. Lo que importa es cómo tú defines al plumón. ¿Cuál es la esencia del plumón? Y eso lo haces pensando. Ni siquiera tienes que ver el plumón para definirlo. Tú puedes definir profesor y no tienes que verme a mí para definir qué es un profesor, ¿sí o no? Entonces, tú puedes agarrar la esencia de las cosas con tu pensamiento. Ahí está Parménides, el primero que dijo eso. Hasta el día de hoy se sigue con esa idea. ¿Eh? Pero lo meten en problemas a Parménides cuando le preguntan, ¿y qué es el ser? Y Parménides responde, sencillo. ¿Quieres saber qué cosa es el ser? El ser es. Punto. Ya está, ya. Ser es. Y le preguntaron, oye, ¿pero qué es el ser? No entiendo. El ser es. ¿No entiendes? Lo que es, es. Tú eres el ser. Entonces el ser es todo. Si no entiendes alguna parte, por favor, pregunta. Pregunta. ¿Qué es el ser? El ser es. Y cuando digo que es, significa que es todo. ¿Está bien? Es lo eterno, lo infinito, lo ingenito, porque el ser no nace. Date cuenta que si el ser nace, quiere decir que hubo un tiempo donde no había ser. Y cuando no hay ser, eso no existe. ¿No ves que la realidad es ser? El no ser no existe. No es la nada, es el no ser. Claro, muy bien. El no ser no es, nunca será, nunca fue, jamás. El no ser no es y el ser es. ¿Sí? Y por supuesto, nunca acabará, porque si el ser acaba, dejaría de ser y no puede existir el no ser. Es único, no es divisible, porque si el ser fuese otro, entonces dejaría de ser. Y si el ser se partiera, también dejaría de ser, ¿sí o no? Entonces, recordar las características del ser. El ser es eterno, infinito, ingenito, imperecedero, jamás acaba, único.
No hay dos ser. Eso es imposible. El ser es uno solo. ¿Está bien? Y después llega a la conclusión de que como yo lo he pensado al ser, entonces el ser es pensar. Es lo mismo que pensar. Como tú piensas, ya eres. Ya eres. ¿Sí? Y por supuesto, cuando pasa el tiempo, ¿el ser deja de ser? No. Por lo tanto, el ser también tiene que ser presente. No puede ser pasado. Porque el ser ya fue. No, no, no. El ser no puede ser. ¿Está bien? Ya está. Es entero. Es compacto. ¿Está bien? Ese es el ser. Ya está, muchachos. Entonces el ser es todo. Recuerda. Y no puede cambiar. O sea, es estático. Está quieto. El universo es lo que es porque el ser está ahí y siempre estará. Siempre. ¿Sí? Ya está. Entonces ahí está pues la primera gran idea ontológica, el ser. Y después viene alguien que lo rebate, sobre todo la idea de que el ser no cambia, el ser es estático, no se mueve. Viene Heráclito, el oscuro, se le llamaba así porque siempre da explicaciones bien complejas de las cosas. Era un solitario. Y este señor dice, no, todo está en constante cambio, transformación, todo cambia. ¿Sí? Existe algo que es el logos. ¿Tarea? ¿Qué es eso? ¿Tareas? Ah, bueno, si quieren tarea normal. ¿Eh? Ya. Heráclito dijo, existe un logos, una inteligencia que va a ordenar todas las cosas, pero no las deja quietas, sino las deja en movimiento. Todo está en constante movimiento, transformación. ¿Está bien? Las cosas son y dejan de ser, porque cambian. Mira cómo es una idea opuesta a lo que decía Parménides. Por eso los dos se oponen. ¿Y qué cosa es lo que le da orden a las cosas? Pues la oposición, la contradicción, las guerras. Entonces, ¿cómo vamos a avanzar cuando haya una oposición en nosotros? ¿Sí? Ya está. Entonces, acuérdate con Heráclito y el debate del ser. El ser cambia. ¿Sí? Como tarea, investiguen a los pluralistas. ¿Está bien? Hemos hablado de los monistas y ustedes investiguen a los pluralistas, sobre todo Empédocles y los atomistas. ¿Está bien? Empédocles y los atomistas. Me lo comentan la próxima semana y nos va a permitir resolver todas las preguntas de su boletín. ¿Bien? Bien, muchachos. Qué pena se nos acabó el tiempo. Un gusto. ¿Todo acerca de ellos? Sí. Sobre todo si pueden subir. Porque, ¿cómo es que eso me sirvió a mí? ¿Cómo es que yo entiendo mejor a los filósofos? Cuando investigo su vida, cuando investigo las anécdotas que le pasaron, cómo murió Tales. Eso me impactó tanto que ya no me olvidé todas sus propuestas. Al filósofo como un ser humano. Así como que, esta persona la conozco mejor y ya puedo entender sus ideas. ¿Ok? Investiguen a los pluralistas, sobre todo Empédocles y los atomistas, que son, repásenlo, investiguen sus ideas Profesor, y, ¿es investigar sí, o tenemos que enviarle al correo lo que tenemos que investigar? lo más importante es que ustedes lo investiguen. Si tienen tiempo para enviármelo, sería genial, pero lo más importante es que ustedes los investiguen. Por eso confío en ustedes que lo van a hacer. No tienen por qué demostrarme nada, no tienen por qué mostrarme nada. Eso sí, en algún momento te va a servir eso. ¿Ya? Sobre el Empédocles y los atomistas. ¿Ok?
que están dentro de los pluralistas. Recordar eso. ¿Bien? Los pluralistas. Ya. Si es que alguno de ustedes investiga algo y yo no sé, por supuesto que ganas un premio. ¿Eh? Investiguen lo más posible. Lo más posible. ¿Eh? Un gusto como siempre. Conmigo será hasta la próxima semana. Cuídense bastante. ¿Eh? Repito, investiguen a los pluralistas, sobre todo a Empédocles y los atomistas. ¿Eh? Tengan un buen día. Chao.